Buenas noches con todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la revolución de la espiritualidad en nuestro intento de unificarla o reunificarla con las ciencias. En esta noche vamos a hablar acerca de ah, un resumen, un resumen de lo que significa la Torah. Lo que la Torah significa desde varios aspectos. Tenemos que estudiar la escritura, tenemos que estudiar la Biblia, de tal forma que podamos aprovechar lo máximo de ella. Sabemos de antemano que hay mucha información en la escritura y esta información, mediante el estudio, mediante la meditación, mediante el análisis, nos va a producir cambios internos. En este espacio no acostumbramos a señalar a las personas. Cuando hay personas que dicen, mire, estamos pasando por ciertos problemas, ¿qué me aconseja? ¿No? Los consejos son difíciles. Cuando tratamos de aconsejar a personas con ciertos problemas, en realidad podemos equivocarnos y en realidad podemos eh, emplear palabras adecuadas, porque los mundos los que penetramos son distintos a los nuestros. Sí, nosotros podemos vivir en una realidad y en esta realidad es posible que no podamos entender realmente la realidad de la otra persona a la que queremos darle un consejo. De manera que estamos los que nos ponemos en este sitio para compartir con los demás y las personas que están siguiendo de la mano estas enseñanzas, estamos aprendiendo juntos, estamos aprendiendo juntos. Es decir, no se trata de ponernos al frente y seguir a las personas y decir lo que tienen y lo que no tienen que hacer. Tenemos que considerarnos, así mismo habla el apóstol Pablo, que dice considerando con amor a los demás, ¿cierto? Considerándoles como nosotros mismos en una circunstancia similar. Es decir, eh, no debemos pensar que tenemos nosotros la razón y que por lo tanto la otra persona tiene que hacer así, así y asado, ¿no? ¿Qué es lo que entonces debemos hacer? Cuando estamos estudiando la Torah, cuando estudiamos la Torah, estamos revelando a nosotros mismos la luz de nuestra interioridad. Es decir, que mediante el estudio encontramos nosotros mismos con nuestros propios ojos las soluciones a nuestros propios problemas. Entonces, cuando nos enfrentamos a una circunstancia de que alguien me dice lo que tengo que hacer, es muy posible que esté equivocado porque puedo yo poner los ojos en otra persona y esa otra persona me puede fallar, ¿no? Pero si es que nos consideramos mutuamente los unos y los otros como estudiantes, todos estudiantes de la Sagrada Escritura, entonces estudiamos juntos y juntos vamos revelando la luz de la Sagrada Escritura. Y esa luz nos va a permitir que nuestros propios ojos miren. Entonces, cuando nos acercamos a la Escritura, tenemos básicamente tres, aunque hemos visto que la Escritura tiene 4 niveles de interpretación. Pero ahora vamos a decir, a usar un número, el número 3, y vamos a referirnos con este número, con el número 3, para indicar
que la escritura tiene básicamente o está basada en tres aspectos o contiene tres aspectos fundamentales. Entonces, ¿por qué esos tres aspectos fundamentales? Esos tres aspectos fundamentales les vamos a mirar desde los conceptos del árbol de la vida. Y para ello vamos a tomar un nivel, una triada del árbol de la vida que corresponde al inicio de nuestro sistema emocional. Entonces, vamos a graficar nuestro cuerpo como está explicado ya varias clases, lo hemos visto. Nuestro cuerpo en nuestra interioridad, nuestras emociones, están conformadas internamente por por 7 aspectos, ¿no? Y de esos 7 aspectos, ahora vamos a mencionar 3. Entonces, esos aspectos serían aquí Gesed, Geburah, Gesed, Geburah y Tiferet. O vamos a ponerles los nombres, ¿no? Vamos a poner en hebreo Gesed. Este aspecto era, el de la izquierda es Geburah. Y el aspecto abajo, el aspecto que viene a ser el equilibrio entre estos dos de arriba, le llamamos en hebreo Tiferet. Tiferet. Y las traducciones serían, esta es la bondad amorosa. Amorosa. ¿Bien? La bondad amorosa. Y acá a la izquierda tenemos el temor, ¿sí? El temor o la ira inclusive, ¿no? La ira es el extremo. La ira, el temor o el miedo, ¿sí? Y abajo diríamos que es diferente es la misericordia y también la belleza. Entonces, cada uno de estos aspectos vamos a dejarlos los de abajo para las siguientes clases, pero cada uno de estos 3 aspectos está representado por un patriarca. Entonces, ¿qué vienen a hacer los patriarcas ya en la práctica, en nuestra alma? ¿Sí? Los patriarcas son entidades de nuestra propia alma. Entonces, Gesed está representado por el patriarca Abraham. ¿Sí? Abraham, que es el prototipo de la bondad amorosa. ¿Sí? Y a la izquierda, el patriarca es Isaac. Isaac, ¿sí? Que es el patriarca que nos representa como el atributo en nuestra interioridad que simboliza el temor. Y abajo, para complementar esta triada, el patriarca que representa a la Sefirá de Tiferet es Jacob. ¿Bien? Entonces, lógicamente estoy utilizando los nombres hebreos, ¿no? Jacob, Abraham, Isaac o Isaac, como está en español, y Jacob. Bien, estos 3 aspectos son también los 3 aspectos de la Torah. Cuando leemos la Torah, tenemos que tener conciencia, que recordar siempre que en la Torah hay 3 aspectos. Entonces, el primer aspecto, cuando vemos a Abraham,
son las bendiciones, ¿cierto? Abraham representa las bendiciones y también la abundancia. ¿Sí? La abundancia, porque ¿quién era Abraham? Era un hombre muy rico, ¿cierto? Pero cuando vemos las historias, parece que fuera un hombre de mucho dinero, ¿no? Pero en realidad, este patriarca, que es una de las entidades de nuestra alma, ¿sí? Es una entidad muy rica, ¿sí? Una riqueza en bondad, es una riqueza en ese atributo de dar, ¿no? Por eso es abundante, ¿no? Y eso está representando por todas las bendiciones que tenemos en la Torah. O sea, todo lo que se ve reflejado en la escritura como que nos dará bendiciones dice en tu granero, dice en tu tierra, dice un montón de cosas, ¿no? Ah, hagamos un resumen de lo que encontramos, las tres cosas que encontramos en la Torah. En la Torah encontramos bendiciones y al otro lado, ¿qué tenemos? Al otro lado tenemos historias. Historias, historias de héroes. ¿Sí? Y esas historias de héroes en realidad son historias atractivas, ¿cierto? ¿Qué historia de héroes no es atractiva? ¿Recuerdan cuando nosotros hemos visto desde pequeños, ¿no? Hemos visto historias de héroes, Superman. Hace unos días estaba recordando las historias que veía cuando era niño, una historia de un robot gigante y unos niños japoneses que manejaban ese robot gigante. Eran unas historias muy interesantes, ¿no? Los héroes son siempre atractivos, ¿no? Son cuentos de suspenso, ¿cierto? Las historias de héroes son cuentos de suspenso, ¿sí? Y emoción. ¿Sí? Luego, las historias de héroes, precisamente por eso se hacen famosos los escritores cuando escriben estas historias de héroes, ¿no? La historia de Superman, de Batman, la historia del zorro, el llanero solitario. Cualquiera de esas historias de héroes, ¿sí? Están llenas de suspenso y emoción. Y la Torá no es la excepción. Nosotros vemos en las historias y podemos reconocer allí a héroes y villanos, ¿cierto? Siempre hay la famosa historia del bien contra el mal, ¿cierto? Pero estas historias de los héroes en los que algunos de ellos nos identificamos, en realidad son el reflejo de la contracción o lo que en hebreo se llama el tzimtzum, ¿sí? El tzimtzum que equivale a la famosa, al famoso Big Bang científico, ¿no? La contracción es el inicio del mundo desde el punto de vista de la interioridad de las escrituras. Y si es la contracción del creador, el creador cuando se contrae se está ocultando. Por lo tanto, es la historia del ocultamiento del creador. Es decir, cuando leemos las historias, tal como son las historias literales de la escritura, en realidad estamos leyendo el aspecto oculto del creador. Es decir, cuando leemos las historias literales, esas están escritas con nuestras palabras, ¿no es cierto? Con nuestra forma de mirar el mundo, con nuestras ideas, ¿sí? Pero esas historias son el ocultamiento del creador.
El Creador nos cuenta estas historias como niños. Nosotros somos como sus niños. Entonces, a nosotros, Él sabe que a nosotros nos gusta las historias de héroes, los cuentos de suspenso y los cuentos de grandes emociones. Entonces, esto está representado por el aspecto del patriarca Abraham y lo que conocemos como Geburah, o el temor. El temor y en realidad vamos a añadir un poquito a esto. Cuando decimos el temor, debemos recordar también que el temor, el exceso de temor o cuando incrementamos el temor, esto nos da fuerzas para tener poder. Entonces vamos de alguna forma a ponerle también aquí poder. ¿No? El poder. Entonces, el poder es uno de los aspectos que si es manejado correctamente, adecuadamente, desde luego vale la pena, ¿no? Pero generalmente, ¿qué ocurre? Y por eso las circunstancias de nuestro mundo. Las personas que adquieren el poder, le adquieren, fíjense ustedes en esto, lo adquieren por temor, por miedo. Es decir, es una reacción natural de quienes adquieren el poder, una reacción natural a un miedo innato que tienen en su interioridad. Por ejemplo, uno de los más grandes miedos que tiene la gente es el miedo a morir. Y ese miedo a morir me hace adquirir poder. Poder de cualquier tipo, poder por el dinero, poder político, poder sobre la tierra, etcétera, y oprimir a los demás. Porque de alguna forma, oprimiendo a los demás, mal pienso tener alguna recompensa para mí. Por ejemplo, si es que tengo miedo a la muerte, ¿qué es lo que voy a hacer? A acumular mucho dinero, porque sé que con el dinero, cuando esté viejito, voy a poder comprar la voluntad de todos los demás, la voluntad de los médicos, la voluntad de mis hijos, la voluntad de mis nietos, que me lleven por aquí, que me lleven por allá, porque ya no voy a tener fuerzas, ¿cierto? Entonces, el miedo mal llevado, la gente que teme a la muerte, le hace trabajar sin descanso y adquiere poder de alguna forma, ¿no? Porque adquiriendo poder cree compensar ese miedo. Es un miedo que está latente, o sea, no es un miedo racional, sino es un miedo que no se dan cuenta, pero les lleva a actuar de esa forma. Entonces, cuando leemos, cuando leemos la escritura, las historias de héroes son cuentos de suspenso y emociones, pero tenemos que darnos cuenta que en esas historias, tal como está relatado, esas historias son el ocultamiento del creador, son la contracción, el tzimtzum del creador. Por lo tanto, si el creador está oculto allí, así como el creador está oculto en la naturaleza, ¿cierto? En lo que vemos, en las plantas, en los animales, en nosotros mismos el creador está oculto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a mirar al creador dentro de la naturaleza, en lo que nosotros miramos. Entonces, decíamos, el otro aspecto, aquí acaban dos aspectos. El primer aspecto son las bendiciones y la abundancia que podemos ver en la escritura por las bendiciones que nos puede dar el Creador. Y la otra son las historias de héroes, las historias literales que son cuentos. Y aquí tenemos que recalcar en esto, son cuentos, ¿no? Que alguien quiera encontrar evidencias de que estos relatos son verdaderos. Esa no es nuestra intención. Es muy posible que hayan datos que confirmen que estas historias o estos personajes existieron, pero lo que estamos estudiando nosotros está relacionado a nuestra alma, a cómo corregir nuestra alma. Muy bien, ahora el tercer aspecto. El tercer aspecto que está oculto o está relatado, o podemos mirar en la Torah,
son los preceptos. Los preceptos que aparecen allí como órdenes, ¿no? Son órdenes, así harás o así no harás. Los preceptos, pero ¿por qué están los preceptos? Los preceptos básicamente porque la Torah misma, la Torah, el significado de Torah es instrucción, ¿cierto? Y están dados principalmente para los judíos en cuanto a los 613 mandamientos y para nosotros los demás pueblos, 7 leyes, ¿no? Nos están dadas estos preceptos para conocer al Creador a través de estos preceptos, ¿cierto? Y por lo tanto, son la finalidad de la Torah. La finalidad de la Torah es porque a través de los preceptos nos conectamos con el Creador, le conocemos al Creador y a través de esos preceptos miramos la belleza de su misericordia. ¿No? Entonces, ahora, analizando estos tres aspectos, vamos a comenzar a indagar un poquito sobre una de esas historias. Vamos a mirar la historia del tercer patriarca, ¿no? Estamos mirando Abraham, Isaac. Vamos a saltarnos a comenzar desde abajo con el patriarca Jacob. Cuando Jacob salió de la casa de su padre y fue en busca de su tío llamado Labán. Labán es el hermano de su madre. Y allí se produce la historia de que se enamora de prácticamente su prima, ¿no? Se enamora de su prima Raquel y su tío le dice, bueno, no me vas a servir de balde. No me vas a servir de balde, tienes que trabajar, ¿no? Yo te pagaré por tu trabajo. Y él le dice, sí, pero mira, estoy enamorado de tu hija y quiero casarme con ella. Así que el mismo Jacob le dice, 7 años trabajaré por tu hija, por Raquel. Y al final de los 7 años me casaré con ella. Entonces Labán le dice, está bien. Y llega la noche de la boda y Labán, el tío, su suegro, le juega una mala pasada y le da a Lea, la primera hija, que no es que era fea, era muy, muy bonita, ¿no? Dice la escritura que Raquel era de un aspecto hermoso, de hermoso semblante, pero Lea era de ojos hermosos, ¿no? Las dos eran muy bonitas. Entonces le cambia, le da a Lea y curiosamente en la boda, en la noche, él no se da cuenta y se produce la noche de bodas. Por lo tanto, los dos duermen juntos y al amanecer él se da cuenta de que no era, de que no era la amada suya con la que se había casado, sino era la hermana. Entonces le reclama al suegro y le dice, mira, me cambiaste. Bueno, y tiene que trabajar otros 7 años más para casarse con la que él quería. Es decir, Labán le juega la mala pasada, se casa con la primera, después se casa con la segunda y pasa muchos años trabajando para Labán. Y al final de la historia, él ya sale de la protección de Labán, sale de la tierra de Labán, se va llevando sus ovejitas. Y ahí hay varias historias, varios detalles. Pero cuando sale de la casa de su suegro, hay una frase que él dice con Labán he morado. Entonces vamos a buscar esta parte. Déjenme buscarle un momentito. Entonces vamos a ir al libro de Génesis 32. Génesis 32, después de que ya Jacob
sale de la tierra, de esa tierra, y está por juntarse con su hermano Esaú, ¿no? Y manda decir, les manda decir a sus siervos, para al encontrarse con Esaú, les dice, he morado con Labán, ¿no? Y me he quedado hasta ahora. He morado con Labán. Es esta frase que vamos a detenernos a revisar un poquito. Pero les decía que vamos a tomar en cuenta justamente un dato muy curioso, que es el versículo, perdón, el capítulo número 32. El capítulo número 32. Y vamos a hablar también de el número 32, que ya conocemos, ¿no? El número 32 que corresponde a qué? El número 32 corresponde a Lev, ¿no? Vamos a ponerle por aquí. La palabra Lev, vamos a ponerle en el color que es Lev, que es corazón, ¿sí? Corazón, a ver, perdón, corazón, ¿sí? Cuyo valor es 32. Para poder entender esto, ¿por qué vale 32? Vamos a escribir la palabra Lev, que es Lamed Bet. Perdón. Déjeme volver a escribir. Entonces sería Lev, corazón, Lev, corazón, ¿ya? Que se escribe como Lamed Bet, ¿no? Lamed Bet y, y tiene el valor de 32. ¿Bien? Tiene el valor de 32. ¿Por qué? Porque la letra Lamed vale 30 y la letra Bet 32. Bien. Entonces, perdón un momentito. Bien. Entonces, sigamos. Dice, con Labán he morado. ¿Qué palabras están, con qué palabras está escrita esta frase? Con Labán he morado. Entonces, vamos a nuestro texto y vamos a buscar la escritura en hebreo, ¿no? Con Labán he morado, aquí. Con Labán, ¿cómo se escribe Labán? Lamed Bet Nun, ¿no? Con Labán he morado. Entonces, lamentablemente no tenemos las otras palabras de aquí, tenemos que recurrir eh, a esta otra versión en donde está únicamente las palabras hebreas. Pero ya reconocemos dónde está Labán, ¿no es cierto? Aquí está Labán. La palabra Labán o el nombre Labán con Labán y dice Gimel Resh Tav Yud, ¿no? Gerti. ¿Ah? Vamos a copiar esto y le vamos a poner en nuestra pizarra, ¿no? ¿Qué dice? Entonces vamos a poner aquí, dice, el texto dice, vamos a ponerle un poquito más grande para que le puedan ver. Labán, Labán es Lamet, Bet, Nun. Y hay una cosa también muy curiosa, si ustedes se fijan, cuando nosotros estábamos analizando, la palabra corazón es Lamet Bet. Lamet Bet es también parte de la palabra Labán, del nombre Labán, ¿no? Vamos a señalarlo para que quede aquí como un dato curioso, ¿sí? Labán. Entonces, el Lamed Bet Nun. ¿Qué significa entonces Labán? Labán es el corazón que camina hacia el entendimiento. ¿Ah? De hecho, Labán, el camino que conduce al entendimiento,
el significado del nombre Labán es blanco, ¿no? Blanco que significa que nos acerca, nos sube hacia el cielo, ¿no? Bueno, ahora el significado de la otra palabra es Gartí. Entonces vamos a poner Labán Gartí. Vamos a escribirla por ahí. Veamos dónde está. Aquí. Entonces vamos a poner esto de aquí significa Labán, perdón, en mi teclado, Labán Gartí. Bien. Entonces le vamos a hacer un poquito más pequeño para que pueda quedar aquí. Labán Gartí. ¿Qué significa Gartí? Es morado. ¿Sí? Morado. Las palabras hebreas son acumulativas, por lo tanto, de una sola palabra, en español pueden traducirse dos o más palabras, ¿no? Significa morado, porque es una forma aglutinante. Entonces, esta palabra Gartí, ¿qué gematria tiene? Entonces, vamos a hacer una gematria. Vamos a escribir la gematria de Gartí. Entonces, comencemos por aquí, ¿cierto? Ahí sería. La gematria de Yud es 10, ¿cierto? Taf es 400. Resh es 200. Por eso les decía que tenemos que tener nuestras tablitas a la mano, ¿no? Y Gimel vale 3. Entonces, ¿cuánto vale Gartí? ¿Bien? ¿Cuánto vale Gartí? Si sumamos todas las letras, los valores de todas las letras, tenemos un número, es 613. ¿No es cierto? ¿Qué son los 613? Los 613 son los 613 preceptos de la Torah. Los 613 preceptos que están escritos de parte del Creador, que deben ser observados por el pueblo judío, ¿no? Están así harás, así no harás, inclusive así te vestirás, esto comerás, esto no comerás. Entonces, desde el punto de vista judío, los 613 corresponden a toda la Torah. O sea, podemos simplemente hablar de que la Torah está aludida en este número. ¿Qué podemos decir entonces de esta frase cuando dice Jacob, dice, con Labán he morado? Está diciendo que he cumplido la Torah. Si bien nosotros debemos recordar que para esta época, cuando estamos hablando de los patriarcas, la Torah no había sido dada todavía, ¿no es cierto? La Torah no había sido dada todavía. La Torah fue dada después de varios años, después de los descendientes de Jacob que fueron ingresados a Egipto. Y después de eso fueron 210 años de esclavitud y tuvieron que salir. Es decir, fueron más de 2 siglos después que la Torah fue dada al pueblo de Israel. Es decir, todavía la Torah no existía para ese tiempo. Pero ¿qué cumplían entonces los patriarcas? ¿No? Los patriarcas cumplían las leyes de Noé, lo que se conoce como las 7 leyes de Noé. Estas 7 leyes de Noé que también de alguna forma engloban toda la Torah. Entonces, cuando Labán dice, y eso estamos tratando de interpretar, ¿no? Las historias, estas historias de héroes, ¿sí? Estos cuentos de suspenso, que ahora se va a encontrar con el hermano, que no sabe qué va a pasar, que le va a poner regalos para que aplaque la ira de su hermano. En medio de ese suspenso, él dice, con Labán he morado, que significa con Labán Gartí. Cuyo significado es he cumplido
he cumplido los preceptos. Es decir, o he cumplido la Torá, ¿cierto? Entonces, el patriarca Jacob es el arquetipo nuestro de cumplimiento de la Torá. Y fíjense cómo decía que, ¿cómo es que Jacob cumple la Torá si no había la Torá todavía en la forma escrita de los rollos? ¿Sí? Y eso también nos aplica a nosotros, ¿cierto? Nosotros por eso también somos llamados hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos de Jacob, de acuerdo a la escritura. Entonces, a través de esto, de este cumplimiento de los 7 preceptos, también nosotros cumplimos toda la Torah con Jacob. Y de hecho, nosotros somos llamados también Israel. Con Jacob somos llamados Israel. Israel es un estado espiritual, el estado espiritual de retorno hacia el conocimiento del Creador. Muy bien. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto, no? ¿A dónde nos lleva esto? Hay una bendición también que tenemos que revisar en Éxodo 23, 25. Entonces vamos a mirar en Éxodo 23, 25. Vamos a ir leyendo cositas. Éxodo 23, 25. Dice, mas serviréis al Señor vuestro Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. Entonces, ¿qué significa el cumplir los preceptos? Porque dice aquí, mas serviréis al Señor vuestro Dios. ¿Sí? Vamos a copiarle este verso. ¿Sí? Vamos a copiarle este verso y le vamos a poner en nuestra pantalla. Vamos a ponerle aquí. Dice, ¿sí? Mas serviréis al Señor vuestro Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. Entonces, estas son primero los preceptos, ¿no es cierto? Estamos mirando una historia, estamos mirando la historia de este lado izquierdo, ¿no es cierto? Las historias de los héroes. Y en estas historias de los héroes dice, más serviréis al Señor vuestro Dios, ¿cierto? ¿De qué habla esto? Habla de los preceptos. Cuando servimos al Creador, estamos cumpliendo los preceptos. Ahora dice, y Él bendecirá tu pan. Entonces ahora nos trasladamos a las bendiciones que son el lado derecho, la revelación de lo que está escrito, las bendiciones de lo que implica el conocimiento de la Torah. Y dice, Él bendecirá tu pan y tu agua. Y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. Es decir, además de esto, hay una promesa, ¿sí? La promesa de que nuestras enfermedades van a desaparecer. ¿Cómo desaparecen nuestras enfermedades? Nuestras enfermedades comienzan a desaparecer cuando comenzamos a transformar nuestra interioridad. Cuando esos miedos, esos traumas y esa información mala comienza a disiparse, ¿no? Y comenzamos a transformar nuestro corazón en un corazón bondadoso. Y entonces comienza a quitarnos las enfermedades que están en medio de ti. Vamos a seguir hablando un poquito más de esto. Bien, sigamos con el texto y vamos a leer otro que está en Habacuc 2.14. Entonces vamos a saltarnos un poquito la escritura hacia Habacuc, que está al final del Antiguo Testamento, ¿no? Casi al final del Antiguo Testamento, de lo que es mal llamado el Antiguo Testamento. Déjenme ver si es que le puse, vamos a compartir aquí.
Habacuc 2:14. ¿Sí? Y esta es una hermosa promesa del Creador. Y una promesa que tenemos que esperar que se cumpla en nosotros mismos. Dice, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Entonces vamos a poner este texto también aquí. Y la tierra, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Entonces vamos a pasarle este texto también acá y vamos a mantenerlo aquí. Entonces, la tierra se llenará del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. ¿De qué tierra? ¿Cuál tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor? Y estas son todas las tierras que se llenarán del conocimiento de la gloria del Señor. Es decir, esta promesa se va a cumplir en todos nosotros. En todos nosotros, algún momento, ¿no? ¿Cuál tierra? La tierra que está señalada aquí con rojo. A esto de aquí que le hemos llamado tierra. ¿Sí? Tierra es nuestra interioridad. Entonces, esta tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Entonces, cuando comenzamos a hacer este trabajo de la interioridad, de encontrar la belleza de toda la escritura de aquí, comienzan a caer lluvias de bendiciones en nuestra tierra. Y esta tierra, acuérdense que para dar frutos, ¿qué hace falta? Que la tierra comience a mojarse, ¿cierto? Necesitamos las lluvias del Creador para poder dar tierra. Esas son las lluvias de misericordia, las lluvias de su propia palabra que comienzan a mojar nuestra tierra seca y árida. Entonces, avancemos un poquito más. Y nos comenzamos a meter en los significados ahora de ciertas palabras que comenzamos a analizarlas, vamos a comenzar a analizarlas, las historias, los preceptos y las bendiciones bajo la misma perspectiva. Entonces, hay una palabra que en hebreo, vamos a ponerle, a ver, vamos a ponerle aquí, perdón, vamos a compartir aquí. ¿Sí? Hay una palabra en hebreo que se llama braja, berajá o braja. Braja, vamos a ponerle en otro colorcito, hacerle un poquito más grande. Braja. ¿Sí? Y esta significa bendición. ¿Sí? Bendición. Entonces aprendemos un poquito de hebreo. Bendición. De paso, los judíos cuando hacen sus oraciones están pronunciando bendiciones. Y esas bendiciones, se dice, una bendición, el Creador dice brajá, ¿no es cierto? Berajá o brajá. ¿Y a qué suena cuando no conocemos el hebreo? ¿No nos suena un poco a bruja? Allí es en donde aparecen las palabras, la razón de que aparecen esas palabras como bruja, ¿no? Bruja, berajá, que está asociado con berajá. Quien no entiende, dice, ¿qué están diciendo estos judíos, estos hebreos? Están diciendo bruja. Y allí aparece todo ese contexto de malinterpretación acerca de los judíos, ¿no? Bien, entonces, sigamos. Dice, la palabra braja, déjenme un ratito, un momentito que tengo que poner, esto no había puesto. Bien. La palabra braja. Entonces la palabra
braja de bendición, ¿sí? Tiene una raíz, viene de una raíz, de la raíz beraj, ¿sí? Beraj, que significa y que también está asociada con salud. Entonces vamos. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahweh, porque las aguas cubren al mar. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle aquí, sería esta parte, la palabra Abraham viene de una raíz, de la raíz Beraj, ¿sí? que contiene Beit Resh, ¿no? Beit Resh como en Briut, que significa salud. Entonces, cuando la Torah habla de, está hablando, cuando habla de bendiciones, está hablando inclusive de salud. ¿En qué verso podemos encontrar esta raíz, Bet Resh? Entonces le vamos a escribir aquí esta raíz, le vamos a hacer más grandecita. Las letras Bet Resh. Entonces estas dos letras, a ver, Bet y Resh, sí, son las iniciales de Braja, ¿sí? Y de Braja, que es bendición, y de Beraj, que es, también está asociado con salud, Briut, ¿no? Son las dos primeras letras de estas palabras. Entonces, ¿en qué otra frase, en qué otra palabra encontramos estas dos letras juntas, ¿no? Hay un verso que es muy conocido por nosotros ahora, es el primer verso de toda la escritura, ¿sí? Que dice, si nosotros revisamos, vamos a ponerle, a ver, vamos a pasarnos al primer verso de toda la escritura, ¿sí? Que dice, el primer verso de toda la escritura, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En español no tiene ningún enlace, ¿no? Pero veamos qué dice en hebreo. Comenzamos a ver un poquito en hebreo, ¿no? Y vemos, en el principio dice Bereshit y después dice Bará, ¿no? Veamos, revisemos nuevamente. En el principio es Reshit, pero veamos tal como está escrito, aquí en la traducción, en esta versión, está solo la palabra fundamental, no está toda la palabra. Revisemos, dice, en realidad dice Bet Resh, Bereshit, ¿sí? Y dice Bará. Hemos dicho que la raíz de Bet Resh está asociada con la salud. Entonces, en realidad, cuando vemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando del principio de qué? Del principio de nuestra salud. El principio de nuestra creación y el principio de nuestra salud, de la salud de nuestras enfermedades. Entonces, la Torá, cuando habla en hebreo, podemos comenzar a entender algunos aspectos que no se pueden entender en español. Y por eso, en español está traducido la creación del mundo. Pero cuando comenzamos a analizarlo en hebreo, este primer verso alude también a la creación de nuestro propio mundo y alude también a la sanidad de nuestro propio mundo, ¿no? Por eso dice Bereshit. Ahora, en Bereshit está, podemos desarmar esta palabra y entender con la cabeza. Cuando dice Bereshit, ¿por qué? Porque está, revisemos un poquito más. A ver, aquí dice Reshit. Y Reshit, vamos a tomar esta palabra, vamos a ponerle aquí y copiarla en nuestra hojita para analizarla. ¿Sí? Aquí dice Bereshit, ¿no es cierto?
y le vamos a poner la primera que me falta. Aquí, ¿qué sería la letra Bet? ¿Cierto? Bereshit. Entonces, aquí están las dos letras de salud, ¿sí? Que corresponden a esta, inclusive a la bendición, con bendición. Ahora, además de salud, ¿sí? Además de salud, esto de aquí significa cabeza. ¿En dónde está el inicio de toda la salud? De la salud de nuestras enfermedades. ¿Dónde inicia la cura de todas nuestras enfermedades? Aquí en la cabeza. Esto está aludido por el primer verso de toda la escritura que dice, en tu cabeza, en la cabeza está la salud. Entonces, cuando comenzamos a entender la Torah, vamos ahora a ver cómo comenzamos a sanarnos. Nuestras emociones están en un estado de caos, ¿no? Desordenadas y vacías. Y para poder sanarnos tenemos que comenzar a ordenarlas. Ahora veamos entonces cómo comenzamos a ordenarlas. ¿Cómo comenzamos a ordenarlas? Entendiendo, conociendo eso y entendiendo. Y ese entendimiento nos va a comenzar a dar chispas de luz en nuestra interioridad y nos va a dar alegría, nos va a dar paz y esa paz va a comenzar a sanar nuestras enfermedades. Ahora, hay una frase más acerca de la creación que está en el segundo relato de la creación. Cuando miramos, veamos, vamos a saltarnos al texto. Vamos a saltarnos al texto, al segundo capítulo, ¿sí? Al segundo capítulo de la creación. Y aquí va a iniciar la creación del hombre y la mujer. Pero recuerden, como estamos analizando las historias, ahora estamos comenzando a profundizar un poquito más en las historias. Y entonces dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. Y curiosamente después dice, el día que el Señor hizo la tierra y los cielos. Primero dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. Y después dice, el día en que el Señor hizo la tierra y los cielos. Hay una inversión. Pero nos vamos a detener un poquito en esta palabra. ¿Cuándo fueron creados? En esta frase pequeñita, ¿no? ¿Cuándo fueron creados? Desde luego aquí hay tres palabras que corresponden a una sola, ¿no? Vamos a irnos al texto. Aquí está solamente la palabra bará, que son la creación, creados, ¿no? Pero en el texto original, la palabra es una palabra más grande. Veamos. ¿Cuándo dice aquí? ¿Cuándo fueron creados? Y que aparece solamente con bará, es Be'ibaram. Be'ibaram. Entonces vamos a copiar esta palabra. Be'ibaram, que significa cuando fueron creados. Entonces, veamos, vamos a nuestra parte para analizarla un poquito acá. Espero que haya tiempo, espacio y que no se me desordene tanto, ¿no? Vamos a ponerle por aquí. Be'ibaram o Be'ibaram, ¿sí? Esta palabra, ¿cuándo fueron creados? ¿Sí? Si le quitamos la letra bet, ¿sí? La letra bet es el cuándo, ¿sí? Y que dice, fueron creados, entonces le vamos a decir así, fueron creados. Estas letras de aquí corresponden a todas las letras de la palabra Abraham. Abraham, pero que están en desorden. Entonces vamos a ordenarlas nuevamente. Entonces vamos a ordenar estas palabras, estas letras, perdón, con las mismas letras vamos a crear la palabra
o el nombre Abraham. Entonces vamos a escribir. Sería Aleph. Perdón, ¿dónde está? Aquí. Aleph. Abraham. ¿Dónde está? Aquí. Abraham. Y luego Hey. ¿Sí? Y luego la letra Mem. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver que son las mismas letras, las mismas 5 letras, pero ahora están en un orden, en el orden del nombre Abraham. ¿Cuándo fueron creadas? Una de las interpretaciones de los sabios es de que el creador, para crear los cielos y la tierra, para crear, cuando dice estos son los orígenes de los cielos y la tierra, una interpretación de los sabios es de que el creador hizo con Abraham. En realidad, es una interpretación que hay que tomarla con cautela, ¿no? No significa que hizo con el patriarca, con ese personaje que vivió hace tantos años. ¿Qué es lo que está diciendo? Hizo con bondad amorosa, ¿sí? Con ese gesed, ¿ya? Y con esas bendiciones y esa abundancia, ¿sí? Que está representado por el patriarca Abraham. Entonces, además, aquí en esta palabra, también en Abraham está aludido esta misma salud, ¿sí? Fíjense ustedes, otra vez tenemos las letras Bet y Resh. Bet y Resh, que serían en cuando fueron creados y en Abraham. Entonces vamos a poner ahí en Abraham, ¿cierto? Bien. Entonces, cuando repite la escritura, y estos son los orígenes de los cielos y la tierra, lo que está diciendo es, con bendición, con bondad amorosa, hizo el Señor los cielos y la tierra. Y también entonces con salud, porque estamos hablando que o con el objetivo va a sanarnos, a nosotros va a recrear nuestra interioridad y darnos salud. Entonces, ahora nos vamos a ir metiendo un poquito en la interpretación, ¿no? De qué es lo que estamos viendo. Los preceptos, como vemos en ese gráfico, están en el eje central, ¿cierto? Y este eje central, los preceptos conectan la derecha de Abraham, que eran las bendiciones, ¿cierto? Con la izquierda, que son las historias. Entonces, con los preceptos comenzamos a darnos cuenta que aquí están las bendiciones, la abundancia, la misericordia del Creador, y todo esto nos conecta o debemos conectar con las historias para extraer de las historias esta interioridad que nos permite encontrarle al Creador en cada una de esas historias. Y a todo esto le llamamos simplemente la Kabbalah. O sea, estamos estudiando la interioridad de la escritura y como estamos hablando también de nuestra propia salud, y esto nos debe integrar también el conocimiento de las ciencias, en este caso de las ciencias de la salud. ¿Por qué? Porque tenemos que comenzar a dar salud a nuestra interioridad, y esa salud, el primer paso para la salud son la luz del conocimiento, de que disipa los miedos, que disipa los temores. Entonces, ahora, si es que tomamos, vamos a comenzar a hacer unas gematrias. Las gematrias de algunas palabras, una de ellas es justamente las bendiciones. ¿Cómo se escribe bendiciones en hebreo? Entonces vamos a poner, perdón, sería La Bat, la Resh. Espérenme un segundito. Ahí, como dijo que se escribe, no, no. Entonces vamos a escribir Berajot, ¿cierto? Vamos a escribir en hebreo, que son bendiciones. Bien. lo que es Vamos a ponerle la palabra hebrea. Denme perdón.
Esto está, ahorita tengo en hebreo, por lo tanto, ahí, Berajot, y le vamos a copiar la palabra para que sea más fácil, ¿no? Más fácil. A ver, ¿dónde está? Perdón. Vamos a pasarle aquí. Entonces, Berajot se escribe Bet Resh Haf Baf y Taf. Berajot, ¿cierto? Veamos por qué, ¿no? Esta es aquí una Bet Resh, que también es de la palabra bara, que es crear, ¿no es cierto? Que también podemos decir, en vez de crear, sanar, ¿no es cierto? Dar salud. Entonces, Berajot, Berajot está asociado con la misma palabra Bendiciones. Bedresh, la raíz Bedresh de salud. Bien, y vamos a sacar la gematria de esta palabra. Veamos. ¿Cuánto vale la gematria? La gematria de Bedresh, de Berajot. Entonces vamos a hacerle. 400. ¿Cuánto vale la letra Taf? Es 400. ¿Ah? Luego la 400. letra Vav. 400, la cual es la BAP La 6. Vav, 6. La letra Jaf, La JAV, esa creo que es 40. ¿no? La JAV Es 20. 20. La café. CAP, sí. Jaf o Jaf, ¿sí? Resh, ¿cuánto vale? La red 200. No, 200. ¿Sí? sí, Y la la letra Bet, 2. 2. Ya. ¿Cuál sería la gematria de Berajot? 260. 262. ¿No? Son 600. 628. 628, ¿no? Si no estoy equivocado, 628. ¿Eh? 628, ¿cierto? Y ahora, ¿cuánto? Vamos a poner otra palabrita. Vamos a poner otra palabra que hemos estado analizando, ¿no? Hemos estado analizando, las bendiciones son Berajot y eso estaban asociadas con el patriarca Abraham. Ahora, las historias. Las historias, vamos a copiar la palabra. Las historias se escribe Sipurim. Bien, perdón. A ver. Las historias. Aquí. Vamos a poner aquí. Entonces, Berajot. Y vamos a poner las historias que son Sipurim. ¿Sí? Estas Sipurim, ¿cómo se escriben? Entonces, yo voy a tomar la palabra Sipurim y le vamos a escribir directamente aquí, ¿no? Sipurim. Sipurim se escribe con Samech, Pei, Baf, Resh, Yud, Mem, ¿no? El plural, historias, ¿no es cierto? Se escribe con Yud, Mem, termina en Im, ¿cierto? Entonces ahora vamos a sacar la gematria también de estas palabras. Bien, ¿cuánto sería? Las historias o Sipurim, ¿cuánto vale la letra Mem? La letra 40. 40. La letra Yud, 10. 10. La letra Resh, 200. 200. 200. La letra 200. Vav, 6. 6. La letra Pei, La letra P vale 80. 80. Y la letra Samech, ¿vale? 60. 60. 60. Por lo tanto, ¿cuál es el total de Sipurim? ¿Ah? 60. El total de Sipurim es
Total 90 creo que Sipurim ya es está la 20. 200 más, a ver, sería 40 más 10, 50. Más 200, 250. 256 más 6, ¿no es cierto? 256 más 80 y 60 serían 140. Serían 300, 396, ¿cierto? 300, no, 96. ¿está bien? 396. ¿Sí? ¿Qué ocurre ahora? Fijémonos en el diagrama, ¿cierto? Estas de aquí las hemos llamado Sipurim. Perdón, no, estas son Berajot, ¿cierto? Berajot, vamos a escribirles un poquito más grande. Estas son las Berajot. ¿Sí? Y estos de acá son las Sipurim. Las historias. Aquí a la derecha están las bendiciones, a la izquierda están las historias y los preceptos. Imaginémonos la derecha, la izquierda y ahora, ¿qué es Tiferet? Tiferet es como la suma de las dos. ¿Ven? Entonces, ¿qué es los preceptos? Los preceptos vamos a sacar también ¿dónde están? Los preceptos son las misbot, ¿no es cierto? Déjenme ver dónde está la palabra misbot. ¿Sí? Vamos a poner en el gráfico, vamos a poner en el gráfico aquí, estas son las mitzvot, ¿cierto? Las misbot, que son la suma. Ahora, ¿cómo se escribe misbot? Que es el plural, ¿no? Siempre estamos utilizando el plural de verajot. ¿Por qué está en ot? Porque son femeninas, ¿no? Las bendiciones. Están también las historias, perdón, las historias aquí sería masculino. Las historias son masculinas en hebreo, ¿no? Entonces serían los historias. Bien. Ahora, las misbot también son femeninas. ¿Y cómo se escribe las misbot? ¿Bien? Las misbot en hebreo, perdón, sería misbot en hebreo se escriben así. Mem, Sadi, Baf, Taf. ¿No? Ahora, saquémosle la gematria de Mem, Sadi, Baf, Taf. Asimismo vamos a ponerle aquí. Sería, ¿cuánto vale la letra Taf? 400. 400. ¿Cuánto vale la letra Baf? 6. 6. ¿Cuánto vale la letra Tzadi? ¿Cuál es la sal? ¿Cómo se llama? 90. 90. ¿Y la letra Mem? 40. 40. ¿Ya? Por tanto, ¿cuánto suma? ¿Cuánto suma misbot? 96. Podemos utilizar la calculadora. 496. 500. 400 más 96. 6 546. y más 40 es 536. 26. 536, ¿no es cierto? 536. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora, veamos. Tenemos 536. Un momentito, veamos cómo es. Veamos qué ocurre con, si es que sumamos Berajot con Sipurim. Es decir, sumamos las bendiciones con las historias,
¿cierto? Vamos a sumar las historias con las bendiciones. Y aquí tenemos la primera sorpresa. ¿Qué sería? Sumamos las historias con bendiciones. Son 628 más 396. Usemos una calculadorita para hacerle rápido. ¿Sí? 628 más 396. ¿Sí? ¿Y es igual a cuánto? Entonces vamos a sumar estas dos de aquí. ¿Sí? Vamos a sumar estas dos de aquí. ¿Sí? Y tenemos un valor. ¿Ya sumaron? Tenemos el número 1024. Entonces le vamos a poner un más grandecito por aquí, el número 1024. ¿Qué es el número 1024? ¿Sí? Esto es lo interesante. ¿Qué es el número 1024? ¿No? Si alguien con su calculadorita divide 1024 para 32, resulta que es igual a 32 al cuadrado. Es decir, a 32 por 32. ¿Bien? ¿Se acuerdan que estábamos hablando al inicio? Por acá arriba. ¿Bien? Por aquí arriba, ¿no? Estamos hablando de que el corazón, todo alude a la transformación del corazón. Toda la escritura es acerca de la transformación del corazón. Entonces, cuando llegamos a sumar las bendiciones con las historias, tenemos un número que es 1024, que de paso es un número que se usa muchísimo ahora en la tecnología digital. El 1024, a este 1024 cuando encuentran en términos de la cibernética, en términos de todo lo que es computación, a esto se le llama un K. Un K. 1000, ¿no? Y después de este tenemos 1024K es un mega. 1024K es igual a un mega. ¿Ya? Y cuando tenemos 1024 megas, tenemos un giga. Un giga. ¿Sí? En términos de la computación, cuando nos preguntan, ¿y cuántos gigas tienes en tu celular? ¿Cierto? Ahora tenemos, tenemos 60 gigas, esta tarjeta de memoria es de 20, de un montón de cosas así, ¿no? ¿De cuántos megapíxeles es tu cámara? ¿Cierto? Entonces, estos son los números base de la tecnología actual. ¿Por qué? Si nosotros revisamos un poquito, ¿a qué corresponde el número 32? Lo vamos a hacer por acá. El número 32, que es corazón, es igual a qué? Tomemos nuestras calculadoras y vamos a dividir simplemente 32 para 2. Dividido para 2, ¿cuánto es? A 16. Dividido para 2, a 8. Dividido para 2, a 4. Dividido para 2, a 2. ¿Qué significa? ¿Cuántos 2 tenemos ahora allí? Hemos dividido el 32 en 5, 2. 5, 2. Es decir, tenemos aquí como base el número 2 elevado a la quinta potencia. ¿Sí? El número 2 elevado a la quinta potencia. El 32 es 2 elevado a la quinta potencia. ¿Qué significa eso? En términos ahora de lo que estamos estudiando aquí. 32 es Lev, ¿no es cierto? 32 es Lev o corazón. Mi corazón, ¿sí? Mi corazón va a entender ¿qué? Historias y bendiciones, ¿no? Las bendiciones a través de las historias. Mi corazón va a entender las bendiciones a través de las historias. ¿Para qué? O sea, las dos serían este 2 que vamos a ponerle aquí, ¿no es cierto? Son las bendiciones y las historias. ¿Y qué
va a producir una letra, es el cambio de mi interioridad, que es la letra G. Es decir, mi corazón es igual a las historias y las bendiciones elevadas a la G, a la naturaleza, al habla y la acción. Es decir, ¿qué es lo que me va a producir? Me va a producir transformación de mi habla, transformación de las cosas que diga. Lo que está guardado aquí va a ser ahora algo diferente. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con las misbot? Vamos viendo, ¿no? Terminamos un poquito porque es muy, muy interesante. Creo que vamos a tener que terminarlo luego. Ahora, ¿qué pasa si es que le agregamos a este número la última, que es 536, ¿cierto? Si es que le agregamos el otro número, a ver, ¿dónde está? Perdón, aquí. Si le agregamos a este número que acabamos de encontrar, vamos a señalarle, está ya medio confuso por aquí. Si encontramos este número, ¿sí? Por aquí, que es 1024. Si a este 1024 le sumamos a 1024, ¿sí? Le añadimos las misbot, que es lo que nos falta, ¿no es cierto? Si le añadimos las misbot, ¿sí? Más sería 1024 más 536, que es lo que habíamos encontrado, ¿sí? ¿Qué tenemos? 1500, veamos, sumemos 1000, sería 1024, vamos a poner 1024 más 536, ¿sí? Sería 1560. ¿Sí? Ahora, ¿qué es 1560? Todavía no nos significa mucho, ¿no es cierto? Todavía no pasa nada. ¿Sí? 1560. ¿Qué tal si le dividimos para 26? Ya no avanzo, pues estoy con 60 para 26. ¿Alguien ya tiene? ¿Sí? 1560, vamos a ponerle aquí. 1560 es igual ¿a qué? A 26 por 60. Bien, ¿a dónde hemos llegado? ¿Qué hemos extraído? Cuando sumamos todos los números de las bendiciones, las historias y los preceptos, tenemos el número 1560, que es igual a 26 veces 60. ¿Qué es 26? Es, ¿Recuerda? amor, ajabá. No, el 26, el 26 Ah, es el creador, el nombre, es el Yud, Yud Hei Bad Hei, Hei, Yud, Hei, Bad Hei. Hei. Yud, Hei, Vav, Hei, ¿sí? Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces, Yud, Hei, Vav, Hei tiene que ser multiplicado, ¿sí? Multiplicado, le vamos a poner, bueno, sí está bien así. ¿Por qué? ¿Qué es 60? Y ahí quisiera que recuerden todo. ¿Qué es 60? 60 es... ¿ah? El 60, voy a escribir la palabra, ¿no? Voy a escribir la palabra. El 60 es... aquí está. Es... Same, Samek, Vav. Same, Same. Samek, Vav y Dalet. Círculo infinito. Yo sé, pero ¿qué palabra es Samek, Vav y Dalet? Vamos a ponerle un poquito más grande. ¿Sí? A ver, ¿qué es esto? La primera es Yud Hei Vav Hei, que es el nombre. Y la segunda palabra, Samech, Vav y Dalet, ¿qué es? ¿Alguien recuerda? Entonces yo voy a poner aquí. Same, Dale, Eh, sería Dale. ¿sí? Ahí.
Entonces, esto sería igual a que a Javayá, digamos, ¿no? Javayá, Ah, ya. Javayá, Estaba ya. Javayá por Sod. ¿Qué es Sod? Ah, eso es bueno. No, Sod. Sod es el secreto. Ah, secreto, ya, ya. Secreto. Es que El, ya estoy dormida. Ya estoy dormida. el secreto del Creador. Cuando sumamos estos tres de aquí, las bendiciones, las historias y los preceptos, entonces comenzamos a entender los secretos del Creador. ¿Y cuáles son los secretos? Los secretos dice que son para los que le temen. Y, y entonces, ¿cuáles son esos secretos? Esos secretos son de que Él bendecirá tu pan y tu agua y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. Acuérdense que todo aquí está aludido a la salud, ¿no es cierto? La salud a través de conocer todo esto. Estamos conociendo los secretos del Creador. Bueno, hay más, pero creo que va a estar un poquito más largo. Creo que podríamos terminarle en la próxima clase. No sé qué les parece, a menos de que todavía estén con fuerzas como para seguir. Si es que, si no, le dejamos para la próxima clase con... Para la próxima, porque Ya, ya estoy dormida. ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos mirando las historias? Cuando estamos mirando las historias, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En realidad, en las historias, esas historias de héroes, esos relatos bonitos, esos de que parece que el creador está haciendo una u otra cosa, están aludidas las transformaciones de nuestra propia alma, de nuestra interioridad, ¿no? Y ¿por qué sabemos que están aludidas allí? Porque está hablando siempre, en todo está aludido el corazón. El left corazón. Corazón de nuestra interioridad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo malo nuestro? Dice, porque el corazón del hombre es de con Desde continuo el mal. el mal desde su juventud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a través de estudiar la Torá? Comenzar a revelar los secretos de la Torá. Comenzar a transformar nuestra interioridad. Ahora, aquí no les he dicho qué es lo que tienen que hacer. No les he dicho, verán, tienen que portarse así, ser buenos, ser eso y esto, este otro. No hagan esto y no hagan esta otra cosa. Y no les estoy tratando de dar consejos de ninguna especie. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos estudiando todos en conjunto para darnos cuenta y revelar en nuestra interioridad poco a poco que el creador está en nosotros mismos, que su luz, cuando comenzamos a cavar en nuestra tierra, su luz está allí y que tenemos que comenzar a despertarla porque está dormida. Entonces, cuando comenzamos a darnos cuenta de que su Torah está en nuestra propia interioridad, ¿cierto? Porque estamos hablando de que la Torah, esto que estamos viendo, estos números, estas letras, en realidad, y estos patriarcas, todos estos están dentro de uno. Y eso eh, son historias, bendiciones y mandamientos que son los que transforman nuestro corazón. Entonces, ¿y todo estos qué son? Los secretos del Creador. Esto se refiere con Havayá Sod. Havayá multiplicado por Sod, que está aquí en números. Es decir, podemos escribir los números y mediante los números volver a contar la historia. ¿Y qué significa eso? Fíjense cómo podemos matemáticamente contar la misma historia y podríamos decir de una forma científica. ¿Por qué? Porque estamos de paso mirando nuestra propia interioridad y estamos haciendo cálculos con calculadora en mano, mirando la belleza de lo escrito, la belleza de su palabra. Y nosotros sabemos que su palabra, Él y su palabra son uno. Por lo tanto, cuando descubrimos su palabra,
estamos descubriendo los mismos aspectos del Creador. Entonces, cuando comenzamos a tener conciencia de esto, se comienzan a disipar las dudas, se comienzan a disipar la ignorancia, se comienza a disipar los temores y cuando ya no hay temores, comenzamos a sanarnos. Sanamos nuestra interioridad y comenzamos de paso, estamos sacándole brillo a esa joya preciosa que está dentro. Y que no sirve únicamente para peinarnos y para ponernos un sombrero, sino que sirve para crecer y multiplicarse, que ese es el verdadero mandamiento desde el jardín del Edén. Dice, creced y multiplicaos. Muy bien, entonces, hasta aquí tenemos esta parte de la clase. Continuaremos con estos números en la siguiente clase para mirar en global todo lo que aluden estos números respecto de la salud en nuestra interioridad.